llaman disoluciones. Entonces vamos a compartir el material. Compartir. Y ahí tenemos las disoluciones. El objetivo de la clase señala las características de los diferentes tipos de disoluciones de uso frecuente y diferencian entre soluto y solvente. Además, explicar la variación en la solubilidad. Recordar un poquito de lo que es la materia. Nosotros podemos estudiar la materia, una por sus estados de agregación cuando hablamos de sólido, líquido, gaseosos, o también podemos hablar de materias cuando está relacionada con la unión entre estas que pueden formar compuestos. Hay compuestos que son puros y otros compuestos que se le van a llamar mezclas. Y estas mezclas se van a dividir en dos tipos: las homogéneas y las heterogéneas. ¿Qué diferencia existe entre una mezcla homogénea y heterogénea? Que la homogénea, como dice homo significa igual, significa que cuando yo mezclo un soluto con un solvente, esto se va a disolver el soluto y al momento de disolverse completamente, todo nos va a quedar en una sola tonalidad o queda todo transparente, toma un color, como es el caso del ejemplo que estamos viendo ahí. O por ejemplo, cuando ustedes hacen jugo de bolsitas en polvo, agregan el soluto que sería el polvo, el jugo, agregan agua que sería el solvente, agitamos bien y armamos una mezcla de características homogéneas. Y la heterogénea es aquella en donde yo puedo distinguir los componentes que hay dentro de un disolvente. Entonces, estas son las mezclas y lo que nosotros tenemos que estudiar, y además recordar que las sustancias puras están formadas por átomos idénticos, o también se pueden formar moléculas, conociendo, ¿no es cierto?, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, como por ejemplo la molécula de agua, que es una sustancia pura. Ahora, ¿de qué van a depender estas mezclas? De la cantidad que nosotros agreguemos a la mezcla, de la cantidad de solvente que utilicemos y la cantidad de solutos, porque ahí vamos a ver las diferentes concentraciones que nosotros podemos armar con las distintas disoluciones. Entonces, era recordar un poquito, generalmente en básica nosotros nos hablan de mezcla, nos hacen mezclar agua con harina, agua con tierra, con piedras, esperar que decante, qué pasa, y empezar a distinguir cuál es la parte que se llama soluto, cuál es la parte que se llama solvente. Y eso es la primera instancia en que nosotros tenemos un acercamiento a este tipo de mezclas de las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces aquí tenemos las disoluciones, que ese es nuestro tema, por lo tanto nosotros vamos a hablar de mezclas homogéneas, porque las mezclas homogéneas forman disoluciones y están formadas por dos componentes, un soluto y un solvente. También se les llama soluciones, ya si usted dice esta solución o esta disolución, está bien dicho el término, porque en ambos casos estamos hablando de dos componentes en esta mezcla homogénea que serían el soluto y el solvente. En la mezcla homogénea también, cuando nosotros recién empezamos a hacer esta mezcla, podemos distinguir quién es el soluto y quién es el solvente, pero una vez que esto se homogeneiza ya no podemos distinguir, sino que queda una sola tonalidad, como en esos tres vasos de precipitado en donde hay una disolución fucsia, una disolución azul y una disolución más o menos amarillenta. Entonces, recordar siempre que cuando hablemos de una disolución o de una solución química, vamos a hablar de estas mezclas que se llaman homogéneas, en donde podemos distinguir sus fases, puede estar formado por una fase, por dos o más tipos de fases, y estas fases van a depender de las concentraciones que nosotros utilicemos tanto de soluto como de solvente. Ahí se está explicando, ¿no es cierto?, que al solvente se le agrega el soluto, eso se va a mezclar
Puede uno acelerar el proceso al usar una varilla de agitación, revolver, ¿no es cierto?, para que se disuelva mucho más rápido y poder tener la solución. Por lo tanto, sí, dígame. Yacaret levantó la mano. Yacaret, dime. Entonces se le habrá puesto, Yacaret, ¿tienes alguna consulta? No, profesora, se me había marcado la manita. Ya, no te preocupes. Entonces, las mezclas que vamos a formar con solutos y con solventes son mezclas que tienen proporciones variables cuando nosotros las vamos a combinar, por lo tanto podemos tener distintas composiciones. Y no necesariamente estas mezclas tienen que hacer una reacción química, sino que simplemente se disuelven. Por ejemplo, en la casa, lo más común, porque tenemos que llevarlo al hogar. Cuando nosotros hacemos salmuera, ¿qué características tiene esa salmuera? ¿Cómo usamos el agua? ¿Qué cantidad de sal agregamos a la salmuera? ¿Y por qué se llama salmuera? Yo creo que más de alguno de ustedes ha hecho empanaditas, ha hecho pan. A mí no me queda muy bueno, me queda duro, pero igual lo he intentado. Pero hacemos salmuera. ¿Qué es la salmuera? No sabes. Una mezcla de Agua con sal. Ya, agua con sal. Pero ¿qué características tiene que tener esta agua con sal? El agua tiene que llegar salada. El agua queda salada, por eso se llama salmuera, porque queda con mucha concentración de sal. ¿Qué otra característica? Como le estamos poniendo mucha sal, ¿qué hacemos para que se disuelva más rápido? Agua tibia. Agua tibia. Porque si nosotros hiciéramos esta mezcla con agua helada, vamos a demorar mucho tiempo en que esa gran cantidad de sal, por eso se llama salmuera, porque tiene mucha concentración de soluto, que en este caso sería la sal, va a costar disolverla. Entonces, la temperatura también influye en las disoluciones. Mientras más temperada esté el solvente, más rápida se forma la disolución, porque se disuelve mucho más rápido el soluto. Y ahí nosotros en nuestra casa estamos formando una mezcla homogénea y que es una disolución, pero una disolución concentrada, porque queda muy salada. Cuando preparamos un té, cuando le echamos azúcar o echamos las gotitas, si se fijan, tengo dos situaciones. Hago té, el té se va a teñir, ¿no es cierto?, con la hoja de té, o si uso bolsa de té, lo pongo en agua y se tiñe. Pero le voy a agregar otra sustancia más, que pueden ser gotitas o que puede ser azúcar. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos armar? Aquellas soluciones que se mezclan solventes con solventes o solventes con solutos, y podemos hacer diferentes tipos de disoluciones, y en la casa lo estamos haciendo, porque en una familia algunos usan las gotitas, otros usan las pastillas y otros usamos el azúcar, ¿ya? Y todos estamos haciendo mezclas homogéneas, pero todos estamos ocupando distintas mezclas homogéneas. Entonces, hay mezclas homogéneas de solvente con soluto, y hay mezclas homogéneas que quedan más concentradas y otras que te quedan menos concentradas, y nosotros lo hacemos a diario. Por lo tanto, a diario estamos trabajando con disoluciones, para que no lo tomen como un tema tan extraño. Es un tema de la vida cotidiana que nosotros armamos estas mezclas. ¿Qué característica debe tener el soluto? El soluto se llama así y se dice por definición que es la sustancia que se disuelve en el solvente, o podemos decir la sustancia que se dispersa en el solvente, o la sustancia que se solubiliza en el solvente. Es decir, ¿no es cierto?, que una vez que se mezcla soluto-solvente, esta se va a disolver. Y generalmente
se encuentra en menor cantidad o en menor proporción comparada con el solvente. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer una salmuera y voy a tomar una taza de agua caliente con una cucharada de sal. Si vemos las cantidades, es más solvente que soluto. Por lo tanto, siempre el soluto se va a encontrar en menor proporción en relación con el disolvente. ¿Qué otra característica tiene? Que no existe ningún impedimento en que nosotros podamos usar más de un soluto. Por ejemplo, cuando hago té o usted hace café, estás usando el solvente que sería el agua caliente y estás usando soluto. Si quieres tomar café, tu soluto va a ser café, pero al café también le vas a agregar azúcar, independiente si es líquida, en pastilla o granulada. Por lo tanto, ahí te das cuenta que estamos mezclando más de un soluto. Por lo tanto, en una disolución puede haber más de un soluto. ¿Qué otra característica tiene el soluto? Que hay solutos que tienen, ¿no es cierto?, color, olor, sabor. Hay otros solutos que te van a conducir la corriente eléctrica en una disolución. Por ejemplo, uso agua y uso jugo de limón, o uso agua y uso sal, voy a liberar electrolitos, y cuando libero electrolitos, esa solución puede conducir la corriente eléctrica. La sal, por ejemplo, que está formada por NaCl, al disociarse, cuando se mezcla con el agua, se separa en Na+, en Cl-. Y eso se llaman electrolitos y por lo tanto la salmuera es capaz de conducir la corriente eléctrica. Y el jugo de limón, por su acidez, también puede conducir la corriente eléctrica. Y si te fijas, estoy usando una mezcla homogénea de soluto solvente y otra mezcla homogénea en donde estoy mezclando dos cosas, solvente y solvente. ¿Y cómo sé yo quién va a tomar la posición de solvente y quién va a tomar la posición de soluto cuando ambos son líquidos? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo saber cuando junto dos líquidos cuál toma el rol de disolvente o de solvente y cuál toma el rol de soluto? ¿Cómo lo puedo distinguir? ¿Por el sabor o por el color? Ya, por el sabor, por el color. ¿Por qué más? Si estoy mezclando dos líquidos. Por la cantidad. Por la cantidad. Perfecto. Entonces tenemos varias características para yo decir, este va a ser el soluto a pesar de ser ambos líquidos, porque va a estar en menor cantidad, puede tener sabor, puede tener olor, ¿ya? Entonces ahí armamos una disolución y podemos reconocer cuando a mí me pregunten en una disolución cuál es el soluto, cuál es el solvente. ¿Y qué otra característica tiene? Volviendo a la salmuera. Esa solución se llama salmuera. ¿De dónde viene el nombre? ¿Del soluto o del solvente? Del soluto. Del soluto, de la sal. Yo estoy agregando sal, por lo tanto se llama salmuera. ¿Ya? Y así hay muchas soluciones que van a tener el nombre del soluto. Por ejemplo, las aguas que se llaman hipotónicas o las aguas tónicas que toman los deportistas, o a veces uno para tomar electrolitos porque te deshidrataste, tomas estas bebidas, algunas son energéticas y otras solo tienen concentraciones de sales. Y esas son soluciones. Y esa solución que se llaman aguas tónicas, ¿por qué se llaman aguas tónicas? Porque tienen la concentración justa de sal que necesita tu cuerpo para rehidratarte, porque al sudar o al transpirar, tú perdiste sales minerales y te tonifica cuando tú la tomas. Y por eso tiene ese nombre. O si se llaman energéticas, porque tiene algún soluto que a ti te va a dar energía. Podías haber estado muy cansado, con mucho sueño, y te tomas una energética y quedas bien un buen rato, porque se llama así, porque tiene energía, tiene cafeína. Pero ojo,
No podemos tomar mucho porque con el hecho de que tenga cafeína se te acelera mucho el corazón y te puede dar un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, a veces no es bueno tomar mucho. Hay jóvenes, yo me acuerdo cuando teníamos en aquella época clases presenciales, habían algunos que habían trasnochado y venían con sus aguas energéticas y tomaban una, otra y otra. Y yo les explicaba, ojo que tiene mucha cafeína esto. Y la cafeína te acelera el corazón y te puede dar un paro. Te puede haber tocado educación física y al hacer el esfuerzo te puede dar un paro. O vas caminando y te puede pasar algo. Entonces también tenemos que controlar el consumo de estas aguas, que a veces nos dicen que es bueno consumirlas porque nos van a dar energía, pero tenemos que saber cuáles son también las contraindicaciones. Y también vamos a ver eso en este tema. Y calorías tienen. Y tiene mucha caloría también. Ahí tenemos en una imagen, ¿no es cierto?, cómo nosotros estamos armando esta disolución al mezclar el agua con la sal. Agua es H2O, la sal NaCl, y esto se disuelve para formar una solución, y nosotros ahí podemos distinguir quién es el soluto y quién es el solvente. Entonces, ¿cómo yo puedo definir solvente? Porque nosotros ya definimos soluto. Es la sustancia, ¿no es cierto?, que se solubiliza, es la sustancia que está en menor cantidad, es la sustancia que se disuelve. Y el solvente o el disolvente, ¿cómo lo puedo nombrar yo? Diciendo que es el que se va a encontrar en mayor cantidad y que tiene la característica de disolver al soluto. Entonces, cuando uno lo quiere definir o cuando a veces nos piden definir un concepto y uno piensa que tiene que ir a un diccionario, tú solo con las características de eso puedes armar una definición. Por ejemplo, mirando el vaso de agua y comparándola con la cuchara que tiene sal. El solvente es más agua, el soluto es menor cantidad. Por lo tanto, en sus características tiene que ver la cantidad que hay. Entonces, para yo definirlo, puedo dar esa característica y además puedo dar otra característica que tiene la propiedad de disolver al soluto, ¿ya? Y aquí vienen las características de un solvente o de un disolvente. Entonces, primera característica va a ser aquella sustancia que va a disolver o va a dispersar al soluto y que se encuentra siempre en mayor cantidad comparada con el soluto. ¿Qué otra característica tiene? ¿Y por qué es un buen disolvente? Porque es polar. ¿Qué significa que sea polar? Que cuando ese solvente se disocia en dos, un lado va a quedar con carga positiva y el otro lado va a quedar con carga negativa. Y estos, cuando arman esas disoluciones, liberando esos iones, los positivos con los negativos, pueden disolver perfectamente al soluto por tener esa característica polar. Y los no polares, como el benceno, el éter, el tetracloruro, el aceite, por sus características no polares, porque no se disocia en positivo y negativo, son solventes, pero comparada con la polar, demora un poquito más en disolver, ¿ya? Así que yo tengo que reconocer esas dos cosas, y ustedes me pueden decir, ¿cómo voy a saber cuándo es polar y cuándo es no polar? Cuando tú armas el compuesto químico, porque después vamos a trabajar con compuestos químicos, trabajar con la tabla periódica para ver qué elementos vamos a utilizar y cómo se va a llamar ese compuesto, nosotros tenemos que ver, porque ustedes ya saben electronegatividad, saben formar enlaces químicos, saben el tema de electrones, que lo vimos, ¿no es cierto?, en un repaso a principio de año, cuando el átomo tiene electrones o cuando el átomo tiene más carga positiva, se llama protones. Yo, conociendo eso, puedo decir si va a ser polar o va a ser apolar. Polar significa que tiene las cargas positivas negativas. Apolar significa que no se disocia en cargas. Por lo tanto, tenemos esos dos tipos de disolvente y uno es más efectivo que el otro. Y también en las soluciones se usa el solvente universal. ¿Y por qué se usa el solvente universal, que es el agua?
porque el agua es una molécula que tiene esa polaridad y tiene una alta polaridad, que se separa, se llama H2O y se va a separar en H+ y OH negativo. Y esa característica va a hacer que soluto que tome lo va a disolver por ser polar y por eso se llama disolvente o solvente universal. Y la otra característica que podemos ver del solvente, que cuando se mezcla con el soluto, a nosotros no nos va a quedar una solución con características del soluto o semejante al soluto, va a quedar con las características del disolvente, o sea, va a quedar líquido. Puede quedar más concentrado o menos concentrada, pero siempre va a ser líquida. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la explicación de cómo podemos formar o cómo se forman estas disoluciones. Y ahí tenemos los enlaces. Cómo yo uno, por ejemplo, en la molécula de agua, cómo yo uno el H2O. Y eso se une a través de enlaces químicos, que pueden ser enlaces químicos polares, es decir, que tienen cargas, o pueden ser apolares o no polares, que no van a tener carga. Y también se habla de un proceso termodinámico, es decir, que va a liberar energía, o cuando yo uso soluciones que están con una temperatura más elevada o las pongo a calentar, eso es hablar de termodinámica porque yo estoy agitando las partículas de esa disolución para que se puedan disolver mucho más rápido. Ahora, este proceso termodinámico y cómo se van a disolver estas partículas también va a depender de la solubilidad que tenga el soluto frente a su solvente. ¿Y a qué se refiere eso? Si es que se van a formar estas moléculas polares, por ejemplo, que hemos dicho harto del NaCl, justo no traje el lápiz para escribir, pero aquí podemos igual solucionar esto. A ver, ahí. Insertar cuadro de texto para explicar. Tengo el NaCl. Este NaCl, cuando se disocia, y que es el soluto, se va a disociar en Na más y en Cl menos. Se supone que me tiene que quedar arriba el signo. Se disocia en esos dos. Tenemos carga positiva, carga negativa. Tomamos el disolvente universal, que es el agua. Que es el H2O. Ese H2O también puede disociarse y se va a disociar en H+ y en OH-. Cuando estos están juntitos en el vaso en donde yo voy a formar la disolución, se van a ver atraídos ciertos polos. El que se llama protón, el H+, se va a unir con el Cl y el OH- se va a unir con el Na+. Por lo tanto, el HCl puede formar el ácido clorhídrico y el NaOH puede formar el hidróxido de sodio. Entonces, si tú te fijas, entran y hay una reacción química al disolverse, y cuando esta reacción química pasa a más, yo puedo formar compuestos completamente distintos, pero si yo solamente quiero disolverlo y separarlo para que se vea homogéneo, se ven atraídos los polos. Entonces, eso significa cuando uno dice se disocia. Entonces, al disociarse, tiene cargas. Y esas cargas, más el agua que se llama solvente universal,
con sus cargas positivas y negativas, va a ayudar que el NaCl se separe en dos también y de esa manera lo va a dispersar y lo va a solubilizar, o sea, lo va a disolver. Y eso también va a tener que ver con la cantidad de solvente que yo tenga y la cantidad de soluto que tenga. Por ejemplo, cuando yo tengo 100 ml y a esos 100 ml le pongo la puntita de sal, esa mezcla homogénea, que va a ser una disolución, va a ser una mezcla que se llama hipotónica porque tiene muy poquito soluto. En cambio, si le pongo la mitad de la cuchara, yo puedo decir que es una mezcla isotónica, es decir, que logró el equilibrio en las concentraciones. Y generalmente para tú hidratarte y beber o cuando te ponen suero, son sueros hipotónicos, que tienen la cantidad exacta de sales minerales que tu cuerpo necesita. En cambio, si echo la cuchara completa de sal, yo ahí voy a hablar de una disolución que se llama hipertónica, que quedó muy concentrada y la conocemos como salmuera. Entonces, la solubilidad va a depender de las cantidades. Y obviamente se va a disolver mucho más rápido el que tenga menor cantidad de soluto comparado con el que tiene mayor cantidad de soluto. Pero como para eso nosotros tenemos solución, podemos aplicar temperatura para agitar a las partículas y al agitar las partículas hago que éstas se disocien más rápido y puedo formar más rápido la disolución. Y es por esa razón que a lo mejor se va pasando de generación en generación y tú le preguntas a la mamá, ¿y por qué tiene que ser con agua caliente? Y te va a dar varias explicaciones. Una para que se disuelva más rápido, otra porque la masa no puede que quede bien, porque si se enfría se endurece, o hay otras personas que lo hacen porque saben que es así, pero nadie les explicó por qué tiene que ser salmuera agua tibia, por agua hace así, y porque si yo no lo hago así, la masa me va a quedar. Eso, que cuando se me enfría y se me pone dura y me queda un pan como tejo, como me pasa a mí. Ni las sopaipillas, chiquillos, que quedan buenas, no hay caso. Aunque le eche el agua tibia, no, yo no sé si soy muy lenta que, pero hago tejos. Ni siquiera me queda para sopaipilla pasar, ni siquiera así se me ablanda. Hoy soy terrible en ese sentido. Pero uno va replicando estas cosas en la cocina y sin saber, chiquillos, y ahora ustedes saben, la señora, que todas somos dueñas de casa, ¿no es cierto? Ahora sabemos el contexto y sabemos cómo se llama lo que nosotros hacemos. O cuando hacemos un jugo de fruta, o cuando hacemos jugos en polvo, o cuando echamos a cocer fruta para tomar jugo también natural. En todos esos casos, nosotros estamos armando soluciones. Y después vamos a hablar de las características de la concentración de cada solución. Y cuando separamos en estos iones más y menos, estoy ayudando a que se haga mucho más rápida la dispersión. Y ahí es cuando yo hablo de disolución con disolventes polares, porque se separan en más y en menos, y siguen la regla de la atracción de los signos. Se atraen los negativos con el positivo, los polos opuestos, y en el otro caso el positivo con el negativo, pero siempre se atraen polos opuestos. Incluso los estudios que han hecho de distintas moléculas te pueden hablar, ¿no es cierto?, de la electronegatividad, y cuando ustedes estén en segundo vamos a trabajar con esos valores de electronegatividad y ahí vamos a ir aprendiendo más cosas, vamos a saber qué tipo de unión química formamos con esa disolución, si estamos armando enlaces químicos covalentes, polares, apolares, metálicos, iónicos,
porque tiene que ver con la electronegatividad. Pero eso ya se empieza a enseñar en segundo medio, se van agregando más contenidos a esta materia que nosotros estamos viendo. Entonces ahora estamos viendo una parte y después ya en segundo retomamos y ya vamos viendo cómo se forman, porque ahora yo te digo, estamos formando disoluciones. Te digo que es un soluto y un solvente, pero no te estoy explicando cómo se arma ese enlace químico, y eso lo vemos, ¿no es cierto?, en segundo, porque ahí ya tenemos que tomar otros temas como son la electronegatividad y la característica que tienen los elementos químicos de la tabla periódica. Pero para eso nos sirve la tabla periódica, nos da mucha información la tabla periódica, y lo que aprendemos en estos 2 años es saber utilizar la tabla periódica. La verdad que la había dejado en... Por eso no me daba ni para atrás ni para adelante. Entonces, el agua como disolvente. Ahí te está mostrando un ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se está mezclando. ¿Qué estoy tratando de mezclar ahí en ese ejemplo? El agua con el aceite. Ya, y el agua con el aceite, ¿yo lo puedo disolver? No. No. No se juntan, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entender por qué no se juntan. Porque estoy juntando el agua, que es polar, con un soluto que es apolar, que no tiene cargas eléctricas, que no tiene ni positivo ni negativo, y por eso el agua no lo logra dispersar o solubilizar. Y por esa razón solamente me va a formar una emulsión, y las emulsiones son esas gotitas de aceite que se forman, que se dispersan, pero si yo eso lo dejo en reposo, rápidamente va a formar una sola capa y se van a unir todas las gotas de aceite. O sea, el agua puede ser un solvente universal, pero lo único que no puede disolver son aquellos solutos que no son polares. Pero en química siempre se dice igual con igual. Ya, por ejemplo, si yo tengo solvente apolar y soluto apolar, ahí sí se disuelve, pero no puedo disolver un polar con un apolar. Pero sí polares con polares, apolares con apolares. Entonces, esa es otra característica que tienen los disolventes. No todo lo puede disolver. ¿Y por qué? Porque no estamos trabajando con la misma característica. Entonces también tengo que tener esa precaución. Por ejemplo, ¿cómo puedo disolver el aceite, que es un apolar o un no polar, usando un benceno, que uno dice voy a sacar la mancha de aceite con benceno? ¿Y por qué la puedo sacar? Porque el benceno también es apolar. Y por eso lo puedo disolver. Aquí están los criterios de cómo nosotros vamos a clasificar las disoluciones. Cuando hablo de una disolución diluida, uno dice desabrida, que casi no tiene sabor, la concentrada y la saturada. Aquí hay distintos criterios, tiene que ver con el estado del disolvente, con la proporción soluto-solvente y con el tipo de soluto. Entonces puedo formar, ¿no es cierto?, soluciones que se llaman insaturadas, que son muy diluidas, saturadas o concentradas, y sobresaturadas, ¿ya? Que yo eché mucha sal y se me va a alcanzar a disolver un poco de sal, y el otro resto de sal se me va a ir al fondo porque está muy saturado de soluto. Y lo otro que puedo reconocer, en qué estados vamos a trabajar estos disolventes. Si voy a trabajar con sólido, sólido con líquido, líquido con líquido, líquido con gaseoso o gaseoso con gaseoso. Entonces, esos son los diferentes tipos de clasificación de las disoluciones. Por un lado puedo ver las concentraciones y por otro lado puedo ver sus características. ¿Con qué tipo voy a trabajar para poder armar esta disolución? Y la otra característica es que sean electrolíticas o no electrolíticas. Electrolítica significa que libera electrones, libera cargas negativas, y no electrolíticas, que son aquellas que no te van a liberar electrones porque son apolares.
Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de disoluciones. Uno a veces piensa que cuando se habla de disolución, siempre tiene que ser entre líquido y sólido, pero tenemos disoluciones que son sólidas y que se conocen como aleaciones metálicas, ¿ya? Ahí tenemos el ejemplo del bronce, que es una disolución sólida entre el cobre y el estaño. Tenemos el acero, que es una disolución sólida entre el hierro y el cobre. Está el latón, que es la disolución entre cobre y zinc, y tenemos las amalgamas que se usan, ¿no es cierto?, cuando vamos al dentista para las tapaduras, que es entre mercurium metal. Entonces, tenemos que son esos algunos ejemplos. Tenemos disoluciones líquidas, por ejemplo, cuando yo quiero juntar líquido con líquido, por ejemplo, alcohol con agua. Tengo disoluciones sólido-líquido, que ya hemos hablado de la sal con el agua, el azúcar con el agua, jugos en polvo con agua. La sal, el azúcar, el jugo en polvo serían los solutos y el agua sería la parte de disolvente o líquido. Y el gas es líquido cuando tomamos bebidas gaseosas. Y tenemos por último la disolución gas con gas, partículas gaseosas con partículas gaseosas, y un ejemplo puede ser el aire y el smog. Y también hay otros ejemplos que después yo les voy a preguntar a ver si se recuerdan alguno o saben hacer algún tipo de disolución con estas tres características: sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, gas-líquido. Y por otro lado, tenemos la concentración. Las diluidas, que son las insaturadas, que tienen muy poquito soluto, y la próxima semana vamos a aprender a sacar los porcentajes de concentración, ahí ya viene la parte matemática. Hoy día estamos hablando de las categorías y la próxima semana ya trabajamos con ejercicios matemáticos en química para sacar el valor de las concentraciones de las disoluciones. Tenemos las soluciones concentradas o saturadas, que son aquellas que tienen mucho más soluto comparado con la cantidad de agua que hay, van en una relación de 50-20, 100-50, que es mucho más que una que está insaturada. ¿Cuándo se habla de saturada, chiquillos? Cuando yo voy agregando soluto y llega un límite en donde hasta ahí puedo disolver. Echo 1 gramo más y ya no lo puedo disolver y pasa a sobresaturado. Entonces, esas son las saturadas cuando yo estoy usando el máximo de soluto que puedo usar en esa disolución. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando voy agregando soluto, voy viendo que se va disolviendo y llega un momento que digo, no, le voy a agregar un poquito más y con ese poquito más, chuta, me pasé. ¿Cómo lo arreglo? Le voy a echar de nuevo un poquito de agua. Ese es el saturado, cuando queda en el límite. Y el sobresaturado, cuando tú te pasas de ese límite, en donde te va a quedar una porción que se disuelve, en cambio la otra porción no se te va a disolver, y esas se llaman sobresaturadas o supersaturadas. Aquí hay una actividad complementaria. Tienen que leer el cómic, lo que sucede el día 1, el día 2, y luego, ¿no es cierto?, vamos a identificar los componentes principales relacionados con una disolución. Entonces, ahí hay dos personajes. En el día 1, el joven le dice a la chiquilla, olvidé ponerle la sal. ¿Cómo sabe él que olvidó ponerle la sal? De ahí les voy a preguntar. Después la niña dice, esto no sabe a nada. Día 2, esta vez no me pasará lo mismo. Te quedó un poquito salada. Es cuando decimos que la cocinera tiene la mano más o menos pesada o quieren que la eche, ¿no es cierto? Cuando deja las comidas muy saladas o las ensaladas muy saladas, se pasa de la sal. Entonces, número 1, dice, la comida es una mezcla compleja de componentes.
Sin embargo, para efectos de este cómic, identifique cuáles son los componentes principales que se están evaluando y de forma simple indique, cuál es el soluto y cuál es el disolvente en esta disolución. Esa es la primera parte, leyendo ambos días. Incluso él dice, olvidé ponerle sal, y ella le dice, no sabe a nada. ¿Qué tipo de soluciones estamos formando el día 1 y qué tipo de soluciones estamos formando el día 2? ¿Y cuál sería el soluto y cuál sería el solvente? Entonces, lo que me tienen que decir día 1, cuál es el soluto, cuál es el disolvente, día 2 lo mismo, y hablarme de la concentración. ¿Ah? ¿Es insaturada? Dime. Al no ponerle sal, ¿es insaturada? Sí, insaturada. Y el otro día soluto, el soluto sería la sal y el solvente sería el agua. El agua que va en la sopa. ¿Y qué pasó en el día 2? ¿Cómo quedó? Quedó concentrada o saturada. ¿No es cierto? Quedó sobresaturada. Entonces, no llegó a la media, no llegó a una disolución perfecta, porque en una le puso muy poquito o nada, y en la otra le puso mucho. Entonces, ya si tú te fijas en una casa, uno cuando va ensayando estos conceptos, tú puedes decir, este es el solvente, este es el soluto, esto es saturado, esto es insaturado, esto es sobresaturado. Número 2, ¿qué pueden deducir de la cantidad de sal que Matías le echó a la comida cada día? Que el primer día el soluto fue muy poco o nada casi. Y en el segundo se le pasó la mano. Se le pasó la mano, le echó mucho. Así. Tercero, ¿qué propiedad de la comida está siendo afectada por la cantidad de sal que le echó Matías a la cazuela? El líquido, la sopa. ¿Qué se está viendo afectado? ¿Ah? ¿La sopa? Ya, la sopa, esta cazuela. ¿Pero qué se está viendo afectado? ¿Qué propiedad? Cuando tú pruebas la comida, el sabor. El sabor. ¿Ya? Entonces, en las concentraciones puedo ver afectado el sabor, el resultado, ¿no es cierto?, de lo que yo hice con tanto cariño y que al equivocarme con la cantidad de sal, afecté al sabor. Número 4, planteen otro ejemplo donde una propiedad de una disolución se ve afectada por la cantidad de soluto. Y una vez que la piensan, la dicen y la comparten con los compañeros que están en la clase. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer Cuando y que se hace el café? ¿Ya? O cuando le echamos mucho limón o vinagre a la ensalada. También, ¿ya? Muy bien. Cuando le echamos mucha azúcar al té. Ahora a veces jugo en polvo como de litro. Ah, sí. Pero uno no calcula bien la cantidad. Claro, uno no calcula bien las cantidades. Por ejemplo, en el caso del café, puedes hacerte un café negro muy concentrado o te puedes hacer un café muy diluido o te puedes hacer un café que te queda en la proporción justa, ¿ya? Pero eso va a depender si quiero que me estremezca, que me despierte, porque a lo mejor vengo saliendo de un turno y vengo muy cansado y necesito salir a hacer una diligencia, necesito estar despierto, me hago un café muy concentrado, o sea, sobresaturado. O si no, me hago exacta de la cantidad de soluto y de solvente, o me puedo hacer un café que no tiene sabor a nada, que parece
agua con color nomás, porque le eché muy poco café. Lo mismo pasa cuando usted hace un jugo, cuando se prepara el té. Lo mismo pasa cuando tú quieres hacer una gelatina, para que te quede justo la gelatina, o en algún momento no te cuajó, ¿y en qué te equivocaste? Si la caja te decía las cantidades, y uno dice, ah, no, yo creo que un poquito más, y con el poquito más echa a perder la gelatina y no cuaja nunca. O cuando queremos hacer postres con leche, ahí armamos soluciones cuando usamos maicena y leche, o hoy me acordé de esta que se hace con huevo, qué rica, la leche asada. Y ahí también tenemos soluto, solvente, y le damos la consistencia exacta. Esas son las disoluciones, chiquillos. ¿Entendieron? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se está entendiendo Todo la claro materia? por ahora. ¿Todo claro? Ya, qué bueno. Vamos con ejemplos. A ver cuántos ejemplos salen aquí. 2 ejemplos de una disolución gaseosa. A ver qué se les ocurre. La bebida, Gaseosa significa una disolución gaseosa, significa gas con gas, no líquido gas. La gaseosa es gas con gas. O si alguien tiene ejemplo de sólido con sólido, ejemplo de líquido con líquido, sólido líquido y líquido gaseoso. líquido gaseoso, que ahí está la bebida, ¿cierto? Ahí está la bebida, sí. En el líquido gaseoso están las bebidas. ¿Qué más? En el líquido con líquido puede ser el agua con el endulzante, con esas gotitas. Con endulzante, ya. Agua con endulzante. Ya, ¿qué otro ejemplo? Porque hay líquida con líquida, a mí se me ocurren varias. En los sólidos, cuando se funden los metales Sí, diferentes, sí. ¿Está bien? Ahí ya llevamos varios ejemplos. Líquidos con líquido. A ver cómo El anda el alcohol, ingenio. ¿Ah? alcohol con agua, Alcohol con agua, bien. Vinagre con agua. Vinagre con agua, bien. Si yo digo roncola, ¿en qué categoría está la roncola? El líquido gaseoso. ¿No es cierto? Porque la Coca-Cola tendría mezcla de líquido con gas y el ron es un alcohol, entonces estaría en el líquido gaseoso, pero estoy trabajando con un alcohol y con un agua gasificada. Y ahí vamos teniendo, ahí empiezan a surgir todas las mezclas de alcohol, esos son líquidos con líquidos, pero está pendiente el gaseoso. Y el sólido líquido, ¿no me han dicho? ¿Me dijeron sólido líquido? En gaseoso, señorita, podría ser el Fanchop, uno le dice, o sea, la cerveza con la ¿De bebida. qué? El Fanchop, que uno le dice, que es la bebida con la cerveza. Pero ahí no estás mezclando dos gases, estás mezclando líquido también. Entonces te entra en la categoría líquido gaseoso. El sólido, Azúcar, profesora, seguro azúcar con agua y sal con agua o harina con agua.
Ya, perfecto, sí, está bien. Bien. Bien, gaseoso. Agua y vapor. Es que ahí me nombraste agua. Por lo tanto, si me nombras agua, es líquido gaseoso. La bebida. La bebida es líquida gaseosa, pero no es gas con gas. Y gas con gas. Bueno, el ejemplo que yo hice recién fue el aire con el smog. Ya el aire con smog, pero tenemos que dar ejemplos distintos a ese, a ver si se nos ocurre. ¿Qué pasa cuando usted se ducha con agua muy caliente? Ah, el agua caliente con, No, pero no el agua. Tú con te los duchas detergentes. con agua caliente. Con ¿Qué los sale detergentes. del agua caliente? Se sale vapor. Vapor El y vapor. aire. Del cuerpo con el agua. El vapor, ¿no es cierto? Que el agua que estaba líquida se transformó en vapor Vapor. y se mezcla con el aire. Entonces, vapor Dios y mío, aire. Dios mío. El otro podría ser que en el aire hay oxígeno y hay CO2. Y los dos están en forma gaseosa, oxígeno y CO2. Y ahí uno va teniendo más ejemplos. O el nitrógeno con el azufre molecular, que también es gaseoso. Y ahí uno va dando varios ejemplos en estado gaseoso, ¿ya? Pero esos son los tipos de disoluciones. Recuerde que una disolución no solo es agua con soluto, o líquido con soluto, o solvente con soluto. Pueden ser disoluciones de gas con gas, disoluciones de sólido con sólido, disoluciones de líquido con líquido, disoluciones de sólido con líquido y disoluciones de líquido y gaseoso, ¿ya? No es tan estricto a una sola cosa cuando nosotros comenzamos a hablar de soluto y solvente. Uno habla ahí de soluto y solvente para que usted aprenda a decir quién toma el rol de soluto y quién toma el rol de solvente. Por ejemplo, si yo tengo una disolución sólida-sólida, ¿quién toma el rol de soluto y quién toma el rol de solvente? Hay que ver la cantidad. Hay que ver la cantidad, perfecto. ¿Quién está en menor cantidad y quién está en mayor cantidad? Y ahí tú sabes quién toma el rol de soluto y quién toma el rol de solvente. Porque no debemos ser estrictos en pensar que soluto solo es sólido. Soluto puede ser gas, puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Cualquiera que tú quieras toma el rol de soluto y siempre va a ser el que está en menor concentración. Y el solvente siempre va a ser el que está en mayor concentración. Eso, pues chiquillos, dejemos hasta acá porque si no, nos vamos a dejar clase para mañana y ya mañana vendría la pregunta esencial, se las voy a mostrar, aunque yo sé que ustedes ya esto lo vieron y ya saben de qué se trata. Aquí tengo una situación de Juan que se fue al Parque Quillota con su mascota. Era un día muy caluroso y llevaba una bebida gaseosa para, obviamente, refrescarse. Pero se encontró con unos amigos y empezó a jugar fútbol. Y cuando fue a refrescarse, a ver su bebida o su refresco, abre la botella y sale disparado el gas. Y además que estaba tibio y por lo tanto ya no tenía buen sabor este refresco, esta bebida. Entonces aquí, para responder a esta pregunta, ahí te da todo lo que pasó, te da la situación y tú vas a tener que explicar los factores de solubilidad que hay ahí. Tienes que nombrar 2. Una vez que tú los nombras, debes explicar cada uno de esos factores, cómo influyó en que esta bebida, de ser una bebida agradable para refrescarte, se transformara en una bebida que perdió el gas, que no tenía sabor a nada, se desvaneció y más encima estaba muy tibia.
¿Ya? Entonces, con lo que vamos a ver mañana, más lo que tú ya sabes hoy día de solutos, solventes, de solubilidad, vamos a ir viendo cuáles son los factores que influyen en la solubilidad y vamos a ver qué ocurrió acá en este día caluroso con esta bebida. Así que eso lo dejamos para el día de mañana y mañana hablaríamos de los factores de la solubilidad.